¿Y si te dijera que por un instante infinitesimal, algo pudiera propagarse a una velocidad infinita? Mm, Rompiendo, en teoría, el límite más fundamental del universo, que es la velocidad de la luz. Bienvenidos. Hoy vamos a meterle el diente a un artículo científico fascinante que explora precisamente eso. Pero es que además lo hace no en el mundo cuántico, que es donde esperaríamos estas cosas raras, sino en un sistema de imanes de toda la vida, un sistema clásico. Exacto. Nuestra misión, digamos, es desgranar este artículo que se hace una pregunta que parece muy sencilla. ¿A qué velocidad viaja una perturbación, un pequeño empujón, a lo largo de una cadena de imanes? Y la respuesta que encuentran, ya te lo adelanto, es de todo menos sencilla. Desde luego. Los datos numéricos que presentan son una pasada, porque desafían la intuición y nos obligan a darle una vuelta a los límites de los modelos que usamos para describir la realidad. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. Para empezar, el artículo pone las cartas sobre la mesa. Establece un contraste muy claro. Sí, Nos sitúa primero en el mundo cuántico. Allí, nos cuentan, existe algo que se llama el límite de Lieb-Robinson. que para que nos hagamos una idea es como una especie de límite de velocidad universal. Pone una cota, un tope, a cómo se puede propagar la información en sistemas cuánticos, como los espines. Y que es un campo de investigación súper activo, claro. Claro, con todo el tema de la computación cuántica, donde saber a qué velocidad viaja la información es crucial. Pero lo fascinante aquí, y es el punto de partida del artículo, es que los autores dicen, un momento, casi nadie se ha hecho esta misma pregunta desde una perspectiva puramente clásica. Es una idea brillante, la verdad, atacar una pregunta fundamental en un terreno más sencillo, magnéticos. O sea, una fila de brújulas diminutas. Exacto. Y el comportamiento de esta fila de brújulas está gobernado por una ecuación muy conocida, la de Landau-Fritz. Vale, párate ahí. Ecuación de Landau-Fritz. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo funciona? Pues imagínatelo así. La ecuación describe el movimiento de cada imán como si fuera una peonza que se tambalea. Los físicos a eso lo llaman precesión. Ajá. Entonces, cada imán peonza siente el campo magnético de todos sus vecinos y ajusta su tambaleo en consecuencia. Es una especie de danza colectiva muy compleja. Entiendo, una danza donde el movimiento de uno afecta a todos los demás. De aquí viene lo crucial, el detalle más importante. Aunque la cadena de imanes es una línea, es unidimensional, la interacción entre ellos se da en el espacio, es tridimensional. Claro. Y esta interacción magnética decae con el cubo de la distancia. O sea, como 1 partido por r al cubo. Este detalle, que puede parecer muy técnico, es el verdadero protagonista de la historia. Vale, me lo apunto. El cómo se debilita la fuerza con la distancia es la clave. Bien, ya tenemos el escenario. Una fila de peonzas magnéticas. ¿Cómo lo investigan? ¿Cómo le dan ese empujón al sistema? Pues lo hacen con una simulación por ordenador. El artículo describe una configuración muy específica, que es la que vemos en su figura 1. Cogen una cadena virtual de 213 dipolos y los ponen todos apuntando hacia arriba. Que es un estado de alta energía, ¿no? Como muy inestable. Exacto, como poner un lápiz de punta. Y para empezar el movimiento cogen justo el del medio, el número 106, y lo giran 90 grados. Lo ponen perpendicular al resto. Y lo de coger el del medio no es casualidad, supongo. Para nada. Es una elección deliberada para simular un sistema infinito. Al perturbar el centro, la onda se propaga a los dos lados y no llega a chocar con los extremos. Evitan los efectos de borde. Justo. Evitan que esos efectos contaminen los resultados. Y a partir de ahí, el reto es medir cómo y cuándo esa perturbación llega a los otros imanes. Vale, pero aquí tengo una duda. Medir cuando llega algo suena un poco resbaladizo. ¿A qué te refieres? A que si pones un detector supersensible, lo captará antes. Si es menos sensible, tardará más. ¿Cómo evitan que la velocidad dependa de lo sensible que sea tu micrófono virtual? Podrías obtener cualquier resultado, ¿no? Esa es la pregunta del millón, y los autores son muy conscientes de ello. Saben que si no atajan ese problema, el estudio se cae. Claro. De hecho, mencionan que si simplemente definieran un umbral, en plan, la información ha llegado cuando el imán se ha desviado un 0,0001%, el resultado sería arbitrario. Sería totalmente arbitrario. Dependería de la precisión del ordenador. Así que lo que hacen es mucho más elegante. A ver. En lugar de intentar detectar un instante concreto, analizan la forma completa de la onda de propagación.
Hacen, digamos, una foto del estado de toda la cadena en cada instante y lo representan en un gráfico espacio-tiempo. Ah, o sea que no buscan un punto, buscan un patrón. Exacto. Buscan una función matemática que describa cómo avanza el frente de onda en su totalidad. Es un método mucho más robusto, mucho más cuantitativo. De acuerdo, me convence. Hasta aquí toda la preparación, el montaje, la metodología. Pero ¿qué ven cuando le dan al play? Porque intuyo que no fue una simple onda que se expande y ya está. Para nada. Y aquí es donde los resultados se ponen de verdad interesantes. Sorprendentes. Venga. El análisis de ese frente de onda revela que la propagación no ocurre de una sola manera. Ocurre en dos fases, dos regímenes muy distintos. Dos fases. Primero, durante un tiempo increíblemente corto, hay una expansión inicial que no es lineal. Sigue lo que llaman una ley de potencias. ¿Y eso qué significa? Pues que la distancia que recorre la perturbación es proporcional a la raíz cúbica del tiempo, o sea, a t elevado a un tercio. Un momento, raíz cúbica del tiempo. Eso es muy raro. ¿Significa que al principio avanza rapidísimo y luego se frena en seco? No, exactamente. Y esa es la clave matemática. La velocidad es la derivada de la distancia respecto al tiempo. Si la distancia crece como t elevado a un tercio, para conseguir eso, en los primerísimos instantes, La velocidad tiene que ser altísima. brutalmente alta. Matemáticamente, la velocidad resulta ser proporcional a t elevado a menos 2 tercios, o sea, 1 partido por t elevado a 2 tercios. A ver, Cuando el tiempo t se acerca a cero, estás dividiendo por un número diminuto, y el resultado se dispara a infinito. vale para el carro. Velocidad infinita. Esas son palabras mayores. En el propio artículo lo califican de flagrante contradicción con los principios de la relatividad especial. ¿Estamos diciendo que han encontrado una forma de mandar señales más rápido que la luz? Sonríe. Hay un pero enorme, efectivamente. Un pero gigantesco. Me lo imaginaba. Rompe. Su talón de Aquiles es que asume que la interacción es instantánea a distancia. O sea que no tiene incorporado el límite de la velocidad de la luz. Exacto. Los propios autores proponen la solución teórica. Dicen que para arreglar el modelo habría que modificar la ecuación para incluir lo que se conoce como un potencial retardado. ¿Y eso es? Es simplemente tener en cuenta el tiempo finito que tarda la luz, el campo electromagnético, en viajar de un dipolo al siguiente. Entendido. O sea, el modelo predice algo imposible y eso nos dice que el modelo necesita una actualización. Es como una autopsia del modelo. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. Fascinante. Y después de esa explosión de velocidad inicial, ¿qué pasa? ¿El sistema se calma? Sí, y esa es la segunda fase. Después de un tiempo muy corto, la propagación cambia de régimen drásticamente. Se vuelve lineal. Lineal, o sea, normal. Sí, a partir de ese momento la distancia que recorre es simplemente proporcional al tiempo. Y si lo dibujas en un gráfico de espacio-tiempo, esta fase crea la típica forma de V que se conoce como cono de luz lineal. Y a partir de ahí la información ya viaja a una velocidad constante y finita. Una velocidad que en el artículo llaman Vs. Sí, finita y constante. Vale, pero todo esto es para esa configuración inicial tan artificial, con los imanes en un estado inestable. ¿Qué pasa si el sistema está en un estado más natural? A lo mejor todo esto es solo un artefacto de haber empezado en un estado de tan alta energía. Es la siguiente pregunta lógica, claro. Y es crucial para ver si esto es un descubrimiento real o una simple anécdota. ¿Y qué hicieron? Pues repitieron toda la simulación, pero con una configuración inicial completamente diferente. La que se ve en su figura 2. Esta vez, todos los dipolos están alineados en la misma dirección, uno tras otro. El estado de mínima energía, el más estable. El más estable posible. ¿Y el resultado? Es prácticamente idéntico. ¿En serio? Incluso partiendo del estado de reposo absoluto. Sí, fíjate qué potente. De nuevo, observan una fase inicial de propagación que sigue la ley de t elevado a un tercio. Con su velocidad inicial infinita. Con su velocidad inicial infinita. Y luego, una transición a una fase lineal con una velocidad constante, casi igual a la del caso anterior. O sea, que es universal, no depende de cómo empieces el experimento. Eso es. Y en física, cuando encuentras algo que no depende de los detalles, algo universal, sabes que has dado con una veta de oro. Significa que estás viendo una regla más profunda del modelo que estás estudiando. Tiene todo el sentido. Y en esta segunda simulación, la onda era igual. Pues no. Y ese es otro detalle curioso.
La perturbación ya no se expande como una onda normal, sino que se propaga formando dos solitones. Solitones. Me suena la palabra, pero... Un solitón es una especie de onda solitaria increíblemente robusta. Piensa en la ola que forma un barco en un canal, que viaja kilómetros sin deshacerse. Ya. Pues esto es lo mismo. Son ondas muy estables que viajan sin deformarse. Que aparezcan aquí, en lugar de una onda que se dispersa, es otra pista de que el sistema tiene una estructura matemática muy ordenada debajo. Vale, dos configuraciones distintas, mismo resultado de dos fases. Eso es muy potente. Pero, ¿esto se aplica solo a esta interacción magnética que decae como 1 partido por R al cubo? ¿O han encontrado algo más grande? Y aquí es donde el artículo da el salto. Pasa de ser un estudio sobre imanes a proponer un principio físico más general. Ajá. Y si la fuerza entre los dipolos no decayera con el cubo de la distancia, sino con otra potencia, digamos R elevado a alfa. Su hipótesis fue que la propagación inicial siempre seguiría la ley T elevado a 1 partido por alfa. Eso es muy elegante. Han encontrado una receta que conecta cómo decae la fuerza en el espacio con cómo se propaga la perturbación en el tiempo. Exacto, y no se quedaron en la hipótesis. Para probarlo, hicieron una simulación artificial con una interacción inventada que decaía como 1 partido por R a la cuarta. Y según su receta, la propagación inicial debería ser T elevado a 1/4. Pues corrieron la simulación y, efectivamente, eso es exactamente lo que encontraron. La predicción se cumplió a la perfección. Increíble. Con eso demostraron que no era un artefacto, sino una propiedad fundamental de cómo se transmiten las perturbaciones en sistemas con interacciones de largo alcance. Bien, demos un paso atrás para ver el cuadro completo, porque hemos cubierto bastante terreno. Sí, vamos a recapitular. Hemos analizado un estudio que parte de una pregunta aparentemente simple sobre una cadena de imanes y llega a conclusiones que tienen mucha miga. Mucha. La primera gran conclusión. La propagación ocurre en 2 actos. Un primer acto ultracorto y no lineal, donde la distancia es proporcional a la raíz cúbica del tiempo. Y es este acto el que lleva a esa conclusión matemática, de una velocidad de propagación inicial infinita. Y un segundo acto que llega justo después, mucho más. Mucho más intuitivo, sí. Un cono de luz lineal, donde la información viaja a una velocidad constante y finita. Luego hemos visto que este comportamiento de 2 actos parece ser una propiedad universal de la interacción, que no depende de cómo esté el sistema al principio. Y no solo eso, el patrón parece seguir una regla general. Para una interacción que decae como 1 partido por R elevado a alfa, la propagación inicial sigue la ley T elevado a 1 partido por alfa. Pero creo que el punto más importante, la verdadera lección aquí, es cómo interpretar esa velocidad infinita. Exacto. Que nadie se vaya a casa pensando que se ha roto la relatividad. No. Es el mensaje clave. La aparente contradicción no rompe la física, sino que nos muestra los límites del modelo clásico que se ha utilizado. Nos enseña dónde y cómo fracasa la suposición de una interacción instantánea. Y nos señala cómo habría que corregirlo para que fuera coherente con el universo real. Precisamente. El artículo además termina con una reflexión final muy sugerente, que vuelve al punto de partida, al mundo cuántico. Sí, es un cierre muy bonito. Menciona que fenómenos como la superconductividad también implican interacciones efectivas de largo alcance. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Podría el estudio detallado de estos sistemas clásicos, que son aparentemente más sencillos, darnos nuevas herramientas o intuiciones para desentrañar las reglas mucho más complejas que gobiernan el universo cuántico? Una pregunta abierta que sin duda dará pie a futuras investigaciones.